para mirar el nuevo pacto. Hebreos 10, 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. ¿Quieren saber cuál es el nuevo pacto? Lean el versículo anterior. En Jeremías 31:33 aparece el nuevo pacto. Pero leen el versículo siguiente y dice que es nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17 es el nuevo pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y cuando leen el versículo anterior, dice que va a escribir eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Él lo escribe. Por eso, los que creemos en el Evangelio, creemos que el nuevo pacto que Dios escribió en nuestra mente y en nuestro corazón es nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones porque la sangre de Cristo nos lavó de forma eterna. Eternamente lavó nuestro corazón del pecado. Eso solamente lo revela en el Espíritu Santo. Nadie más puede hacer entender que nuestro pecado fue limpio por la sangre de Cristo. Si el Espíritu Santo no revela eso a un pecador, así se aprende la Biblia de memoria, solamente tiene una cantidad de letras acá arriba, una cantidad de historias. Pero antes de tener esa palabra en la cabeza, era pecador. Antes de que tuviera la palabra en la cabeza, era pecador. El problema es que nunca esa palabra ha llegado al corazón. Eso solamente Dios lo escribe cuando creen que la sangre de Cristo los lavó del pecado una vez y para siempre. Cuando creen el nuevo pacto que está escrito en la Biblia, eso lo escribe Dios en la mente y en el corazón. Por eso decimos somos justos, somos limpios de pecado. Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados, nunca más, porque la sangre de Cristo lo lavó. El pecador, antes de ser pecador, no tenía la Biblia en la cabeza. Después aprende. ¿Biblia dónde? En la cabeza. La ley le queda aquí. Cuando Dios trabaja, cuando un justo predica el Evangelio y ese Espíritu Santo le da la gracia a esa persona, entonces esa palabra queda aquí, el nuevo pacto queda aquí y queda en el corazón. Dios lo escribe aquí y acá. Porque Él dice, escribiré. Eso no es obra de nosotros. Nosotros no podemos escribir en el corazón de un pecador, tú eres justo. Nosotros no podemos escribir en el corazón de un pecador, la sangre de Cristo borró tu pecado en la cruz. No podemos escribir eso. Así duremos años explicándole, desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos hacerle entender a un pecador que el agua no limpia el pecado, que un niño, aunque le mojen la cabecita con agua, el pecado no le queda limpio, ni grande tampoco metiéndole en un río, el pecado se le limpia por el agua. No podemos hacerle entender a un pecador que el día sábado no lo limpia del pecado. Él siempre va a decir, no, hay que cumplir el sábado. Él muere con su sábado, ¿sí? Le ponen el día sábado y le ponen a Dios, él se va con el sábado. Y allá arriba en la eternidad no hay sábado. En la eternidad no hay sábado. En la eternidad hay Dios. En la eternidad hay el Cordero de Dios que limpió nuestros pecados para siempre. En la eternidad no hay sábado. Si algunos piensan que en la eternidad hay sábado, están perdidos. En la eternidad no hay sábado. Lo único que tenemos eterno es la sangre de Cristo que nos lavó del pecado. Eso es lo único. Nuestro Salvador se llama Cristo, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre en la cruz. Ese es nuestro Salvador. Y es un Salvador eterno. Eterno. Nosotros hablamos de eternidad. Hablamos de la sangre del Cordero que nos lavó del pecado. Ese es nuestro nuevo pacto. Esa sangre nos hizo justos, nos hizo santos, nos hizo perfectos. Esa sangre. Nosotros creemos en el nuevo pacto. Creemos en Jesucristo. Y la ley nos llevó a Cristo. Esa ley que tenía gloria nos llevó ¿a dónde? A Cristo. Y nos mostró el Evangelio glorioso que nos lavó de nuestros pecados para siempre. Nos mostró algo con más gloria porque el nuevo pacto perece, se acaba. Llega hasta Juan el Bautista, Lucas 16:16. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde entonces el Evangelio es anunciado. Así enseña la Biblia. Cristo es nuestro Salvador.
Él es el nuevo pacto. Por eso nosotros en quien creemos en Jesucristo, por la obra de Cristo somos justos. Somos justos. Por eso vamos a ir al cielo, por la fe en Jesucristo, por la fe en su sangre. Por la fe en el nuevo pacto somos justos. No tenemos otra cosa para decir que somos hijos de Dios, solamente la gracia. No tenemos otra cosa que a nuestro Salvador, a Cristo. Cristo es lo único que tenemos para decir que somos justos. Su sangre es lo único en lo que creemos para ser hijos de Dios. No tenemos algo aparte. Solamente Él es nuestro Salvador. Entonces nosotros mirando la Biblia podemos estar seguros, ¿sí? Así la Biblia se explica a sí misma. La palabra de Dios es la verdad. Esa palabra es viva. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo toda y toda es útil. Toda es útil. Las denominaciones no usan toda la escritura. Solamente usan lo que un hombre, un fulanito, un día dijo que se le reveló en un sueño o en lo que quiera decir y usa 3 y 4 versículos y ahí fundó una denominación. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Por eso los justos creemos que toda esta palabra es la verdad. Toda. Y no se contradice. Toda es la verdad. Toda. Toda la palabra. La suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es la verdad. No podemos añadirle ni podemos quitarle. El apóstol Pablo dijo, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Tenemos que creer lo que está escrito, no pensar más de lo que está escrito. Si la Biblia dice que los justos son los que van al cielo, son los justos. Si la Biblia dice que la sangre de Cristo nos lavó del pecado, amén, nos lavó del pecado. Si dice que es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, pues lo quitó porque Él murió en la cruz. Eso es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, muchas gracias por escuchar. Hasta ahora nosotros compartimos esta noche Génesis capítulo 21. Hasta ahí vamos, ¿sí? Vamos a esperar en la misericordia de Dios hasta donde Dios nos permite seguir de forma consecutiva mirando el Evangelio a través de la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios. Por eso, así yo le pido a los hermanos que oren para que Dios me permita mirar a través de la Biblia el Evangelio. Hay muchísimas formas de ver a Cristo en toda la Biblia, pero eso depende de la gracia de Dios, no depende de nosotros. Solo de la gracia de Dios depende, no de otra cosa. Por eso solamente les pido sus oraciones para que Dios me permita a través de la Biblia recibir la gracia para mirar a Cristo en toda la palabra y por mirar a Cristo en la palabra compartir el Evangelio. Y que el Espíritu Santo trabaje o ayude a las personas para que vean que su pecado fue limpio por la sangre de Cristo. No otra cosa. Eso es lo que yo en este momento quiero. Así que los hermanos puedan ayudarme orando, ¿sí? Porque es una gracia. Eso no depende de uno. Depende de Dios. Es una gracia muy, muy grande, ¿sí? Muchas gracias, hermanos. Que tengan buena noche.